El mundo se sentía más pesado que nunca mientras me acomodaba en el sillón junto a la ventana de la sala. Las cortinas, bañadas por el sol, se mecían suavemente, pero no podía disfrutar de la vista. Mi pecho dolía donde la cinta quirúrgica se adhería a mi piel. Cada respiración superficial era un recordatorio de que mi corazón había sido abierto apenas días atrás. El olor a antiséptico del hospital aún se aferraba a mí, mezclado con el leve perfume de las rosas del jardín afuera, las que Isidro había plantado para mí hace años. Nunca me había sentido tan frágil, tan consciente de mi propia mortalidad. Escuché pasos en el pasillo, el ritmo suave de mi nuera, Camila, moviéndose por la casa. «¡Camila!», llamé, con la voz temblando entre la debilidad y la esperanza de un gesto amable. «¿Me traes un vaso de agua? Por favor». Hubo una pausa, de esas que pesan más de lo que debería el silencio. Apareció en la puerta, con el celular en la mano, el rostro tenso por la molestia. «No somos tus sirvientes», soltó, sus palabras cortando el aire como un látigo. La fuerza de su respuesta me dejó atónita. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Antes de que pudiera responder, dio media vuelta, murmurando algo por lo bajo mientras se dirigía a la cocina. Mis ojos ardían, pero las lágrimas se negaban a caer. Solo había pedido agua, solo agua, y me respondió con desprecio. Mientras se alejaba, su celular vibró y se iluminó en su mano. Por un breve instante, la pantalla se inclinó hacia mí. Un mensaje apareció en un chat grupal con una pequeña foto de la sonriente cara de su mejor amiga. «Es insoportable. Ojalá no dure mucho. Así la casa será toda nuestra». Las palabras tallaron un hueco en mi pecho más profundo que cualquier bisturí. Mi garganta se cerró. Aferré el brazo del sillón, deseando que mi corazón se calmara. Esto no era solo irritación, era malicia. Mi nuera no solo estaba cansada de mí, estaba esperando que desapareciera. Y no estaba sola en ese pensamiento. Desde la cocina, escuché el tintineo de un vaso contra el grifo. Tragué el temblor que subía por mi pecho. En algún lugar profundo, más allá del dolor y la traición, algo más frío comenzó a agitarse. Ya no era solo dolor. Era el comienzo de una resolución silenciosa que cambiaría todo en los días por venir. El tintineo del vaso en la mesita resonó en la sala mucho después de que Camila desapareciera. Lo sostuve con mi mano temblorosa, el agua vibrando tanto como mis dedos, y dejé que mi mente viajara a los años que me habían llevado a este momento. Había estado sola por más de 2 décadas. Desde aquella mañana de invierno en que el corazón de Isidro falló mientras quitaba nieve del camino de entrada. Recordé ese día, en fragmentos crueles y nítidos, el aire helado quemándome los pulmones, las luces de la ambulancia tiñendo la nieve de rojo y la voz de nuestro hijo, Emiliano, quebrándose por teléfono. Tenía apenas 19 años, demasiado joven para perder a su padre, y juré que lo protegería de cualquier otro dolor que la vida pudiera arrojarle. Trabajé turnos dobles para cumplir esa promesa. Días en la biblioteca municipal, noches limpiando oficinas, regresando a una cocina vacía que aún olía vagamente al viejo tarro de café de Isidro. Cada peso extra fue para la colegiatura de Emiliano, luego para su primer coche, cuando consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Cuando me dijo que quería una gran boda para Camila, firmé los cheques sin dudar. Ver su rostro iluminado era como si Isidro estuviera aún conmigo, sonriendo a través de nuestro hijo. Hace 5 años, cuando la casa se volvió demasiado silenciosa, tomé la decisión que creí era amor. Dejé que Emiliano y Camila se mudaran sin pagar renta, solo hasta que se pusieran de pie. Alegaron estrés financiero, préstamos,
un accidente automovilístico, una mala inversión. Les creí porque una madre siempre quiere creerle a su hijo. Lo que nunca supieron y lo que guardé en mi pecho como una semilla secreta fue que esta casa existía gracias al seguro de vida de Isidro, su último regalo. Él se había desgastado hasta los huesos por mí, por Emiliano, por un hogar que siempre nos mantuviera a salvo. La voz de Isidro volvió a mí, firme y cálida como una mano en mi hombro. Nunca dejes que nadie te trate como carga. Aitana. Cerré los ojos y por un fugaz segundo pude sentirlo a mi lado, susurrando el recordatorio que había ignorado por demasiado tiempo. Para la mañana siguiente ya no podría fingir que la ignorancia era amor. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, suave y dorada, pero no podía calentar el frío que se había asentado en mi pecho. Mi cuerpo dolía por la cirugía y cada movimiento era como caminar en arena mojada. Escuché risas apagadas desde la cocina y el traqueteo de los platos, y por un momento me permití esperar que hoy sería diferente. Camila, llamé, con la voz rasposa. ¿Me ayudas a preparar un té? Apareció en la puerta, con los brazos cruzados, una ceja levantada como si le hubiera pedido construir una catedral. Luego, con un giro de ojos, se volvió hacia la cocina. De verdad, Aitana, todo lo haces más difícil para nosotros, murmuró Emiliano desde la sala, sin siquiera levantar la vista de su tableta. Sus palabras dolieron más que las de ella. Apreté las manos contra los brazos del sillón y me obligué a ponerme de pie. Mis puntos protestaron, pero me negué a mostrarlo. Caminé lentamente hacia el pasillo, pasando por la mesita donde guardaba mi cartera y los documentos importantes. Una costumbre de años para no perder cosas. Mi estómago se apretó. El cajón estaba vacío. Mi voz tembló. Camila, mi cartera, los papeles de la casa no están. Ella se giró con un encogimiento de hombros casual. Los reorganicé por ti. Me lo agradecerás después. Su tono era lo suficientemente dulce para ocultar el veneno, pero un nudo de temor se formó en mi estómago. No solo estaban irritados conmigo, estaban preparándose para borrarme de mi propia vida, para hacer mi existencia aquí tan frágil e impotente como un fantasma. Cojeé hasta la cocina, aferrándome al mostrador para mantener el equilibrio, y llené la tetera yo misma. Mis manos temblaban mientras ponía té suelto en mi taza de porcelana favorita, la que Isidro compró para nuestro 25º aniversario. El aroma del té negro se alzó como un recuerdo de consuelo que ya no sentía. Regresé con la taza a mi sillón, cada paso medido, y tomé en silencio. El calor no derritió la certeza fría que crecía dentro de mí. Si quería conocer la verdad de sus corazones, debía dejar de suplicar y empezar a observar. Una última prueba silenciosa me diría todo lo que necesitaba saber. Para la tarde, la amargura en mi pecho se había endurecido en algo inamovible. Había pasado la mañana en silencio, tomando mi té y escuchando las risas fáciles de las dos personas que ahora me trataban como una invitada no deseada. Mi corazón latía con cada pensamiento, cada recuerdo de la voz de Isidro diciéndome que no permitiera que me trataran como carga. Cuando finalmente hablé, mi voz era calma, pero firme. Si no pueden respetarme, dije, parada en la puerta de la sala, entonces deberían irse de mi casa. La cabeza de Camila se giró primero, y una risa aguda y fría escapó de sus labios. Tu casa, dijo, con burla goteando de cada sílaba. Aitana, estás confundida. Has estado tomando analgésicos por días. Emiliano ni siquiera me miró a los ojos. Se frotó la sien y suspiró. Mamá, ¿no estás pensando bien? Mejor, regresa a tu cuarto y descansa antes de que esto empeore. Me mantuve firme,
aunque mis rodillas temblaban. Estoy pensando perfectamente. No permitiré que me traten así en mi propio hogar. La expresión de Camila pasó de diversión a irritación en un instante. Bueno, dijo secamente, si necesitas descansar, nos aseguraremos de que lo hagas. Antes de que pudiera reaccionar, Emiliano me tomó del brazo y me guió por el pasillo con una firmeza sorprendente. Mis protestas se quedaron en mi garganta mientras Camila lo seguía, y en un movimiento fluido. Me llevaron a mi habitación y cerraron la puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue suave, casi delicado, pero rugió en mis oídos. Un momento después, escuché la voz de Camila a través de la puerta. Es por tu bien. Tropecé hasta la ventana, con el pecho apretado, y apoyé la palma en el cristal. Abajo, mi jardín de rosas florecía bajo el sol de la tarde. Un mar de rosa y blanco. Recordé a Isidro arrodillado en la tierra, sus manos fuertes y seguras mientras plantaba cada arbusto para mí. Un movimiento captó mi atención la señora Morales, mi vecina. Regaba sus hortensias. La desesperación me inundó y agité la mano frenéticamente, temblando contra el vidrio. Ella levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. En ese instante, sentí el primer hilo frágil de esperanza tensarse dentro de mí. Golpeé la ventana con la palma hasta que la señora Morales finalmente me vio. Sus ojos se abrieron de par en par mientras dejaba la regadera y se acercaba a la cerca. Apenas podía escuchar mi propia voz sobre el latido de mi corazón. «¡Me encerraron!», grité, con la voz quebrándose por el esfuerzo. «¡Llama a la policía!». Ella asintió con firmeza y desapareció en su casa. Apoyé mi frente en el cristal frío, mi aliento empañando el vidrio mientras los minutos se arrastraban. Mis piernas temblaban y me hundí en el borde de la cama, esforzándome por escuchar alguna señal de ayuda sobre el zumbido apagado del televisor en el pasillo. Entonces, el leve lamento de una sirena llegó a mis oídos. El alivio me inundó, seguido rápidamente por un temblor de miedo. ¿Me creerían a través de las rendijas de las persianas? Vi el patrullero estacionarse en la entrada. Camila apareció primero, todas sonrisas melosas y sorpresa fingida, abriendo la puerta principal con una mano en el pecho. Apenas podía escuchar las palabras, pero capté su tono suave, paciente y cargado de falsa preocupación. «Mi pobre suegra», dijo con dulzura, «ha estado muy confundida desde la cirugía. Solo tratábamos de mantenerla a salvo». Golpeé la ventana y grité: «Me encerraron». No estoy confundida, pero los oficiales miraron hacia la casa y luego a Camila, quien sostenía mi celular con naturalidad, como si siempre hubiera sido suyo. Con un nudo frío en el estómago, me di cuenta de que había escondido las pruebas antes de que llegaran. La señora Morales se quedó en su porche, sosteniendo su celular a la altura del pecho, fingiendo revisar mensajes. Solo cuando nuestros ojos se encontraron, me di cuenta de que estaba grabando. Un solo hilo de esperanza se ancló en mí. Ella había visto y recordaría. Tras una breve conversación, los oficiales se fueron con asentimientos corteses, sin levantar acta, sin hacer preguntas. Mi humillación ardía más que cualquier fiebre, pero bajo ella, una nueva firmeza comenzó a echar raíces. Si nadie más me protegería en mi propio hogar, entonces tendría que convertirme en la tormenta que nunca vieron venir. Cuando las luces traseras rojas del patrullero desaparecieron por la calle, la casa se sumió en un silencio tenso. Me senté en el borde de mi cama, mirando la puerta cerrada con llave, mi corazón latiendo con el dolor sordo de la traición. Las paredes de mi propio hogar parecían cerrarse sobre mí. Supe entonces que esperar a que alguien más me salvara era un error que no volvería a cometer.
Abrí la ventana. El marco viejo crujiendo en protesta. El aire de la tarde era fresco contra mi rostro, trayendo el leve dulzor de mi jardín de rosas. Al pasar una pierna por el alféizar, un tirón agudo atravesó mi pecho, y cuando finalmente me deslicé hacia abajo, mi rodilla raspó contra el ladrillo. El dolor estalló, pero no era nada comparado con el fuego en mi pecho. Mis pantuflas aterrizaron en la tierra que Isidro una vez trabajó con sus propias manos, y por primera vez en días me sentí libre. Me agaché junto al banco del jardín y metí la mano bajo la tabla suelta donde había escondido mis llaves de repuesto. Estaban frías y familiares en mi palma, dentro del pequeño cobertizo al lado de la casa. Desenterré la caja fuerte de acero que no había tocado en años. Su peso era reconfortante, como sostener un pedazo de mi antigua fortaleza. En la penumbra, abrí el pestillo y levanté la tapa. Ahí estaban las escrituras de la propiedad, notariadas e intactas, y las cartas que Isidro me escribió en sus últimos meses. Su caligrafía cuidadosa se derramaba por el papel, recordándome al hombre que confiaba en que yo protegería todo lo que habíamos construido. A la mañana siguiente, llamé a Javier Torres, el abogado que me ayudó a finalizar el testamento de Isidro. Llevé las escrituras a su oficina, con las manos temblando, pero la voz firme. Tras revisar los papeles, levantó la vista con una pequeña sonrisa cómplice. Aitana, la casa sigue siendo legalmente tuya, dijo, y debido a la cláusula de ocupación condicional que tu esposo insistió en incluir, cualquier negligencia o falta de respeto hacia ti activa la reversión. Puedes reclamarla por completo. Exhalé lentamente. El peso de la impotencia se aligeraba con cada respiración. Pensaron que era débil. No tenían idea de la tormenta que acababan de despertar. La señora Morales me recibió en su casa esa noche con una firmeza que se sentía como una armadura. Pasé la noche en su sofá floral, con el cuerpo adolorido, pero por primera vez en días. Mi mente estaba afilada. Entre sorbos de té de manzanilla, planeamos mi contraataque en pasos silenciosos y deliberados. Por la mañana, el plan estaba en marcha. La señora Morales me dio su celular con el video que grabó de mí, agitando la mano frenéticamente desde la ventana cerrada. La imagen era granulada, pero mi desesperación era innegable. Tomamos fotos de la ventana del piso superior con el pestillo claramente girado desde afuera, prueba de que había sido encerrada contra mi voluntad, y luego, con su ayuda, configuré mi celular para grabar una conversación casual con Camila al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que murmurara por lo bajo: solo es un peso muerto. Escuchar esas palabras en la reproducción fue como una chispa encendiendo un fuego dentro de mí. Regresé a la oficina de Javier Torres con mi pequeña carpeta de pruebas. La revisó en silencio, sus ojos entrecerrándose con satisfacción. Es más que suficiente, dijo, golpeando la mesa. Prepararemos un aviso formal de desalojo de 72 horas y un documento de revocación de donación. Una vez que vean esto, no tendrán terreno donde pararse cuando los papeles estuvieron listos. Sostuve el sobre en mis manos y sentí el peso de mi propia resolución. Ya no era ira, era claridad. Esa tarde, subí los escalones de mi propia entrada sin dudar. Camila abrió la puerta, con sorpresa parpadeando en sus ojos, y Emiliano se quedó atrás, cauteloso. No alcé la voz ni temblé. Simplemente extendí el sobre hacia ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Camila, con un tono agudo pero inestable. Su notificación, dije con calma. Tienen 72 horas para dejar mi casa. El color se desvaneció de su rostro mientras tomaba el sobre, y la mano de Emiliano vaciló en el aire como si quisiera tomarlo, pero lo pensó mejor. Observé cómo la comprensión los envolvía,
Me habían subestimado por completo. Su silencio me siguió mientras pasaba junto a ellos hacia la casa, el eco de mis pasos guiándome a la sala, donde la verdad de nuestras vidas finalmente saldría a la luz. Los dedos de Camila temblaban mientras abría torpemente el sobre, su rostro palideciendo con cada línea que leía. Las lágrimas brotaron en sus ojos y su voz se quebró. «Aitana, ¿podemos arreglar esto? No quisimos». Emiliano dio un paso adelante, su tono más suplicante que autoritario. «Mamá, por favor, no hagas esto. Hemos estado bajo mucho estrés. Podemos cambiar, podemos hacer que esto funcione de nuevo como familia». Me quedé en el centro de la sala, con las manos tranquilas a los lados. Por primera vez, no sentí necesidad de alzar la voz. Deberían saber la verdad antes de que digan otra palabra. Dije, caminé hacia la mesita y tomé una pequeña grabadora digital que había guardado en la caja fuerte con mis documentos. Con un suave toque, la voz de Isidro llenó la sala, profunda y firme, cargada de un amor que ni el tiempo ni la muerte habían borrado. «Aitana, prométeme, esta casa siempre será segura para ti. Pase lo que pase, es tu santuario». Las palabras cayeron sobre la sala como un veredicto. Camila se llevó la mano a la boca y los hombros de Emiliano se hundieron. «Esta casa», continué, «fue comprada con el seguro de vida de tu padre. Cada pared, cada ventana, cada rosa en el jardín afuera existe, porque él se desgastó hasta los huesos por esta familia. Y ustedes trataron su regalo como si no valiera nada». Camila finalmente se desplomó en una silla, con las lágrimas cayendo libremente. «No lo sabía», susurró, sacudiendo la cabeza. «No sabía que venía de él. Eso no cambia lo que hicieron», dije en voz baja. 72 horas. Esa es mi misericordia. Úsenlas para empacar sus cosas y decidir quiénes quieren ser cuando salgan de esta casa. No dijeron nada mientras los dejaba en el silencio de la voz de Isidro, aún resonando débilmente. Un recordatorio de que algunas promesas no están hechas para romperse. La casa estaba más silenciosa que en años, durante 2 largos días. Me moví por sus cuartos como un fantasma, observándolos empacar en silencio. Cajas de cartón se alineaban en el pasillo, el olor a cinta adhesiva y polvo mezclándose con el leve aroma de las rosas que llegaba desde el jardín. Emiliano cargó una caja pequeña por las escaleras, deteniéndose en el descansillo donde colgaban nuestras viejas fotos familiares. Tomó una de él y Isidro en su graduación de preparatoria. Su joven rostro radiante de orgullo, su pulgar trazó el borde del marco, y por un momento pensé que se la llevaría. Pero dudó, miró hacia la puerta y finalmente la dejó en la mesa sin decir palabra. La foto se quedó. Camila se movía mecánicamente, con el rostro pálido e hinchado por el llanto. No me habló más allá de alguna disculpa murmurada que se desvanecía en nada. Cuando las últimas cajas estuvieron apiladas junto a la puerta principal, se quedó allí, sosteniendo las llaves de la casa en sus manos temblorosas. Por un largo momento, miró el pequeño llavero que decía «Hogar, dulce hogar». Observé su pecho subir y bajar, y luego dio un paso adelante y colocó las llaves suavemente en la mesa de centro. El camión de mudanzas rugió en la entrada, y los vecinos se reunieron en las aceras, fingiendo arreglar buzones y arbustos, mientras sus ojos seguían cada movimiento. Emiliano evitó mi mirada mientras cargaba la última caja. Camila subió al camión junto a él, con los hombros caídos, y el motor cobró vida. Me quedé en la ventana, con la mano apoyada en el cristal, y vi cómo el camión se alejaba, los susurros de los vecinos desvaneciéndose con él. No había triunfo en mí, solo el peso silencioso de la justicia asentándose sobre la casa como polvo después de una tormenta.
cuando la calle volvió a quedar en silencio. Me giré hacia mi hogar, lista para decidir qué tipo de vida construiría en el espacio que habían dejado atrás. La mañana después de que el camión de mudanzas desapareció, la casa se sentía a la vez más pesada y más ligera. El peso de la traición aún permanecía, pero el silencio era diferente, ya no opresivo, sino expectante. Caminé lentamente por cada cuarto, mis dedos rozando las paredes, y por primera vez en años sentí que este hogar me pertenecía de nuevo. En lugar de dejar que el vacío me tragara, decidí llenarlo con algo nuevo. Una semana después, abrí las puertas de Casa Sol, un pequeño hogar compartido para mujeres viudas, que necesitaban un lugar seguro para recuperarse tras una cirugía o enfermedad. Puse un anuncio en el centro comunitario, y en pocos días llegaron 2 mujeres, la amable señora Vargas, con su bolsa de tejer, y la ingeniosa Teresa, recién salida de una cirugía de cadera. Juntas, transformamos la sala en un espacio común cálido. Llenamos la cocina con el aroma de un caldo hirviendo y trajimos risas de vuelta a los cuartos que habían escuchado demasiada amargura. La casa ya no se sentía como un campo de batalla, se sentía como un santuario. Una tarde soleada, planté un nuevo rosal en el jardín delantero, la tierra fresca y rica bajo mis guantes. Mientras presionaba el último puñado de tierra, susurré el nombre de Isidro, sabiendo que él habría aprobado. Un único capullo nuevo se abrió días después, como si él sonriera desde algún lugar invisible. Esa noche me senté en el porche con una taza de té. La señora Morales se unió a nosotras, y mis 2 nuevas compañeras de casa reían en el jardín, sus voces flotando en el suave aire de la tarde. La casa palpitaba con vida otra vez, un hogar renacido de la pérdida y el coraje silencioso. La familia no siempre comparte tu sangre, es la gente que nunca te deja sentirte sola.